A continuación vamos a resolver el ejercicio 3.53 del libro de estática del autor Merry, el cual dice lo siguiente. La barra uniforme OC de longitud L pivotea libremente sobre un eje horizontal a través de O. Si el resorte de módulo K está sin estirar cuando C coincide con A, determinar la tensión requerida para mantener la barra en la posición de 45 grados mostrada. El diámetro de la polea pequeña d es despreciable. Como primera parte tenemos la explicación del ejercicio, para lo cual se nos solicita determinar la fuerza de tensión requerida para mantener la barra en dicha posición, tal como se aprecia en la imagen. Es decir, que se mantenga en equilibrio. Por lo que podemos resolver el ejercicio aplicando las siguientes ecuaciones que definen el equilibrio de un cuerpo. Sumatoria de momentos y de sumatoria de fuerzas en los distintos ejes. Analizando la figura, podemos ver que existen las siguientes fuerzas: la fuerza del resorte, la fuerza de tensión, las reacciones en el punto O y el peso. Si aplicásemos la sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, necesitaríamos determinar previamente las reacciones en el punto O, por lo que no sería la opción más adecuada. Por otra parte, al aplicar la condición de sumatoria de momentos, necesitaríamos escoger un punto de aplicación, de manera que dicho lugar es el punto O, ya que ahí se encuentran las fuerzas desconocidas y de esta manera no las tendremos en cuenta. En cuanto a la fuerza del resorte, debemos tener en cuenta la siguiente expresión. F es igual a K por X, donde X es la constante de resorte y X es la deformación del mismo. Primero vamos a determinar la posición no deformada del resorte, teniendo en cuenta la condición del problema, el cual nos dice que esto sucede cuando el punto C coincide con el punto A, de manera que, tal y como se puede apreciar en la imagen, la longitud no deformada del resorte vendría siendo igual a la mitad de la longitud de la barra, es decir, L medio. Luego, para analizar la posición actual, que es la que se puede apreciar en la imagen, vamos a considerar una línea de referencia que atraviese por el eje axial de la barra. De esta manera se nos facilitará la decomposición de las fuerzas. Dentro de las fuerzas existentes, como ya se habían mencionado, tenemos las reacciones en el punto O, que se han dispuesto de la siguiente manera, ambas positivas. La fuerza de tensión, que se traslada por medio de la polea en D, ya que se trata de la misma cuerda. El peso de la barra y la fuerza del resorte. Tal como se especificó, se empleará la sumatoria de momentos con respecto al punto O de la figura, quedando así la siguiente expresión. La fuerza de tensión por el seno de alfa, en este caso se va a emplear la componente perpendicular a la línea de referencia, ya que es la única componente que ejerce momento sobre el punto O. La distancia de la fuerza de tensión hacia el punto O vendría siendo la longitud de la barra. El peso, asimismo, tendría sus dos componentes, una paralela a la línea de referencia y otra perpendicular a la línea de referencia. En este caso, esta última es la que ejerce momento sobre el punto O, que sería igual a el peso, que es la masa por la gravedad, y el seno del ángulo, que sería 45. El ángulo de aquí es 45, ya que si observamos en la imagen,
La fuerza del peso es paralela a la línea de referencia OA, dado que estas dos rectas, por así decirlo, son intersecadas por la línea de referencia, tanto el ángulo de 45 que se puede apreciar en la parte superior va a ser igual al ángulo que forma el peso con la línea de referencia. La distancia o el brazo de palanca, en este caso para el peso, sería la mitad de la longitud de la barra, es decir, L medio. Luego tenemos menos la fuerza de resorte. Asimismo, la fuerza del resorte tendría dos componentes, una perpendicular y otra paralela a la línea de referencia, siendo la fuerza perpendicular denotada como Kx por el seno del ángulo que vamos a llamar θ, y la distancia sería L. Todos estos valores que se han explicado en este instante deberán ser determinados durante la resolución del ejercicio. Esta será así nuestra ecuación número 1. Y una vez establecida la ecuación, empezamos por determinar cuánto vale el ángulo alfa, es decir, el ángulo que forma la fuerza de tensión con el eje de referencia. Para ello, además, se han trazado otras líneas auxiliares para de esta manera trasladar los ángulos que se muestran en la figura. El primer ángulo es el ángulo de 30 grados, ya que el ángulo de 30 grados mostrado en esta parte de la figura con respecto al ángulo de 30 grados que está en la parte superior son ángulos alternos internos. De la misma manera pasa con el ángulo de 45 grados con respecto al ángulo que está en la parte superior, por lo que el ángulo alfa sería la sumatoria de dichos ángulos, 30 grados más 45, dando así un valor de 75 grados. Ahora vamos a determinar la longitud del resorte en la posición deformada, para después poder calcular la fuerza de sigma. Por lo que vamos a tomar el triángulo formado por los vértices O, A y B con los siguientes datos. La longitud, en este caso de la barra, aquí tenemos L medios. La distancia de AB sería la longitud final del resorte, los 45 grados que están en la imagen y el ángulo θ que hemos definido previamente. Entonces, como se puede observar en este triángulo, la longitud final del resorte se sitúa enfrente de dos lados y un ángulo conocido, por lo que para determinar dicho valor vamos a emplear la ley del coseno, es decir, la que nos dice que un lado c al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos el producto de 2ab y el coseno de beta, siendo beta el ángulo formado por los lados a y b. Reemplazando con las variables que tenemos, c vendría siendo la longitud final, a en este caso se ha escogido como L medios y b como L, y el ángulo beta como 45. Simplificando un poco la expresión y finalmente obteniendo la raíz de esta longitud final, obtenemos que la longitud final del resorte va a ser igual a L medios por la raíz de 5 menos 2 raíz de 2. A esta expresión la vamos a llamar número 2 y nos será de utilidad para determinar cuánto es la deformación del resorte, ya que esto solo es la longitud final que tiene cuando la barra está inclinada a 45 grados. Luego, para determinar el ángulo θ, que es un valor clave para descomponer la fuerza del resorte,
Ahora vamos a emplear la ley del seno, la cual nos dice lo siguiente. La longitud final del resorte dividido entre el seno del ángulo opuesto, es decir, 45, debe ser igual a, en este caso hemos escogido el lado de longitud L por el seno del ángulo opuesto, que sería en este caso θ, que es el ángulo que se desea hallar. De dicha expresión vamos a despejar simplemente el seno del ángulo θ. No vamos a hallar como tal el ángulo. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Despejando entonces de la primera expresión tenemos lo siguiente. Y reemplazando la longitud final obtenida previamente y luego simplificando, vamos a obtener que el seno de θ va a ser igual a raíz de 2 dividido entre la raíz de 5 menos 2 raíz de 2. Esta expresión la vamos a llamar número 3. Ahora vamos a determinar la deformación del resorte, el cual no es otra cosa que la longitud final menos la longitud inicial. Dichos valores ya los hemos calculado previamente, por lo que simplemente nos toca simplificar esta expresión, obteniendo la cuarta expresión, x es igual a L medios, que multiplica a raíz de 5 menos 2 raíz de 2, todo eso menos 1. Reemplazando la ecuación 3 y 4 en la primera ecuación, recordando que la expresión 3 y 4 son las siguientes, en dicha expresión de sumatoria de momentos, vamos a obtener lo siguiente. Repetimos la expresión y procedemos a reemplazar. Aquí hemos reemplazado lo siguiente. El seno de alfa ahora vale 75. X va a valer lo que hemos determinado anteriormente, que vendría siendo toda esta expresión. Y el seno de θ sería esta expresión que se puede ver aquí. Es por esta razón que no hemos calculado θ, sino el término completo, seno de θ. Como deseamos conocer simplemente la tensión, procedemos a despejar dicho valor, teniendo en cuenta que tanto el momento ejercido por el peso y el momento ejercido por la fuerza del resorte son expresiones que están restando, por lo cual al despejarlas se hacen cantidades positivas y el seno del ángulo por la longitud de la barra, al estar multiplicando, pasan a dividir a toda esta expresión. Luego, aplicando la ley distributiva del término que se encuentra en la parte exterior del paréntesis con respecto a los dos términos que se encuentran en la parte interior del mismo, obtenemos lo siguiente. Finalmente nos toca operar, resolviendo todas las expresiones que se puedan simplificar hasta obtener este valor. La tensión es igual a 0.366 multiplicado por la masa de la barra y por la gravedad, más 0.118 que multiplica la constante de resorte y a la longitud de la barra. De esta manera queda resuelto el ejercicio.